Y bueno, con mucho gusto voy a compartir el tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema? Biblia y tradición. Bueno, un pequeño ejercicio, a ver quién encuentra una cita bíblica. El que la encuentre primero se va a poner de pie y la va a leer en voz alta. Entonces, para que ¿están listos? Bueno, van a buscar ahí en su Biblia el libro de Eclesiástico, o conocido también como Sirácides o Sirácida, capítulo 6, versículo 33. Eclesiástico, capítulo 6, versículo 33. Vamos a empezar con esa cita bíblica. Obviamente esa no viene, no va a pasar ahí aquí en la pizarra o proyector, pero quiero empezar con esta, ¿verdad? Entonces busque allí Eclesiástico capítulo 6 versículo 33, porque el Señor aquí nos quiere instruir a nosotros. El Señor nos va a hablar a través de su palabra. Quien ya lo haya encontrado se pone de pie, lo lee en voz alta, por favor. No le dé vergüenza, se pone de pie y lo lee en voz alta. Quien ya lo haya encontrado, por favor. Si te gusta escuchar, aprenderás. Si te inclinas tu oído, serás sabio. ¿Qué dice? Dice, bueno, en esta traducción que tengo yo dice, si quieres escuchar, aprenderás. Entonces, ¿qué hay que hacer para aprender? Escuchar. Y luego dice, si pones atención, ¿serás qué? Serás sabio. Entonces, si usted por ahí está con un amiguito por ahí echando plática y no está poniendo atención, denle un codazo, dice, si quieres aprender, escucha, ¿verdad? Si pones atención, te harás sabio. O sea, si quieres ser sabio, hay que poner atención, ¿verdad? Entonces esas palabras son muy bonitas, porque nos ayudan a nosotros para educarnos en la fe, para estar atentos a escuchar la palabra de Dios, sea quien sea el que esté compartiendo el tema, ¿verdad? Para no distraer a los demás hermanitos que vienen con esa hambre y sed de aprender cada día más. Bueno, 3 soportes que tiene nuestra Iglesia Católica para sostener toda su enseñanza, su doctrina, en la fe que nuestro Señor Jesucristo ha querido transmitirnos. Anote 3 palabras bien importantes. Número 1, la Biblia. Número 2, tradición. Y número 3, magisterio. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Biblia, tradición y magisterio. Voy a compartir aquí parte por parte. Voy a comenzar primero lo que es por la Biblia. La definición de la palabra Biblia es la palabra de Dios revelada e inspirada de forma escrita. Lo voy a repetir. La definición de la palabra Biblia es la palabra de Dios revelada e inspirada de forma escrita. La Biblia es como una biblioteca donde se tienen muchos libros y no es como leer cualquier otro libro. La Biblia es un libro sagrado porque toda la escritura está inspirada por Dios. Las últimas palabras, ¿se acuerda usted de una cita bíblica donde dice que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar? ¿Alguien se acuerda de esa cita bíblica? Bueno, para que no ¿cómo se dice? Está en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en la fe y guiar en el bien. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3,
versículo del 15 al 16. Lo puede leer desde el 14 hasta el 17. Porque el 17 dice, así el hombre se encuentra religiosamente maduro, o sea, preparado. Sería un buen ciudadano, ¿verdad? Entonces, este tema, ustedes lo van a encontrar, los que tienen este libro de El diálogo con los protestantes, lo van a encontrar en su página número 42. Y ahorita voy a citar allí, voy a leer esa parte de la introducción de allí del libro, en la página 42. Entonces, para los que tengan ese libro, El diálogo con los protestantes, el libro grande, voy a leer lo que dice allí, la literatura compartida de nuestro fundador, el padre Flaviano Matuli, que nos dejó mucha literatura. Entonces, este es uno de los libros que se llama Diálogo con los protestantes, lo va a encontrar en su página 42, ahí dice Biblia y tradición, ahí hay mucha enseñanza allí, ¿verdad? Voy a leer, dice: para los protestantes, revelación y Biblia coinciden perfectamente, puesto que en la Biblia se encuentra toda la revelación. Para nosotros los católicos, la revelación es más amplia y abarca la Biblia y la tradición. Revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Esta contiene dos elementos: verdades que hay que creer y mandamientos que hay que observar. Además, se realiza mediante hechos y palabras íntimamente ligados entre sí. Número 1, revelación natural. Entonces existen dos revelaciones, lo que es la revelación natural y la revelación divina, o también conocida como sobrenatural. Revelación natural dice: Dios empezó a revelarse, manifestarse mediante la creación. Todo lo que nos rodea nos habla de la existencia, del poder y del amor de Dios. Todo lo que vemos representa una huella de su presencia. Cada vez que usted se levanta, pues es un regalo de Dios. Es un milagro haber visto con nuestros ojos la luz del día. Todo lo que Dios ha puesto en nuestros ojos es por obra de Dios, por el poder de Dios. Si usted ve una planta muy hermosa con sus flores, es creación de Dios, se ve tan hermosa, y toda esa es una manifestación natural que podemos ver, que Dios hizo el cielo y la tierra, todo, ¿verdad? Entonces, cuanto vemos es una revelación natural que Dios ha puesto para el ser humano, para que creamos en Él y veamos en su poder que ha hecho, de esas maravillas que Dios ha hecho para nosotros los seres humanos. Vamos a citar una cita bíblica, antes de que les dé el texto bíblico. Quiero compartir algo que estaba yo escuchando en un video del padre Flaviano Matuli, que decía: imagínense como un salón de aquí, ¿verdad? Que estaba un maestro dando una enseñanza a los alumnos, y el maestro decía: todo lo que ha sido creado es por casualidad. La flor, las plantas, los árboles, todo es casualidad. Tenemos una mano, un pie, todo es casualidad. Se llegó la hora del recreo y todos salieron, y se regresó un joven y escribió en el pizarrón: el maestro es un burro. Entonces, cuando regresan para atrás, lo primero que vio en el pizarrón, el maestro, fue escrito allí que decía: el maestro es un burro. Y él preguntó: ¿quién escribió eso? Y pues todo en silencio. Y el joven que había escrito eso se pone de pie y dice: maestro, nadie escribió nada, todo es por casualidad. Todos soltaron la risa, y el maestro jamás volvió a tocar ese tema de la casualidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, porque no es casualidad, o sea, hay alguien que lo escribió. Entonces, en el caso de
de la creación, hay alguien que haya hecho todo, ¿verdad? Todo lo que vemos en nuestros ojos, todo lo visible y lo invisible que no podemos ver, todo eso lo ha hecho nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Ahí viene Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20, ese sí va a estar ya acá en la pizarra para que usted, ahí está. Y esa cita bíblica la tienen que memorizar, porque esa cita bíblica va a venir en el examen. Entonces, hay que practicar esa cita bíblica, porque esa cita bíblica habla de lo que todo ha creado el Señor, ¿verdad? De hecho, aquí viene en el libro también. Vamos a leerlo aquí. Dice: en realidad, lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo se los dio a conocer. Pues, si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20. Entonces esa es una revelación natural. Y vamos a pasar a lo siguiente, que viene siendo la revelación sobrenatural o divina. Dice: tratándose de un conocimiento algo difícil, desde la antigüedad, Dios empezó a revelarse mediante los profetas. ¿Mediante quién? Los profetas. ¿Alguien se acuerda de algún nombre de algún profeta del Antiguo Testamento? Jeremías. ¿Quién más? Amós, Isaías. ¿Quién más? Exacto. Bueno, pues Dios nos empezó a hablar por medio de los profetas. Cuando el pueblo de Dios, obviamente cuando ya fue sacado de la esclavitud de Egipto, cuando el pueblo le fallaba al Señor, Dios buscaba la manera de regresarlo a su camino, ¿verdad? Entonces, a veces les hablaba al pueblo por medio de los jueces, de los profetas, de los sacerdotes levitas, de todo eso se valía el Señor para enderezar el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces dice: realizando un contacto más directo con los hombres, Cristo, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de verdad, lleva a plenitud toda la revelación. Y ahí viene una cita bíblica que viene en su libro, obviamente, pero si la quiere buscar ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 1, búsquele ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Hebreos 1 al 2. El que ya lo encontró se pone de pie y la lee. Si usted se pone de pie y no la lee, y otro que se pone de pie y rápidamente le lee, pues ya le ganó. Entonces usted, en cuanto la encuentre, es ponerse de pie y luego leerla, para que así usted sea el primero. Hebreos capítulo 1. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instruyó, heredero de todas las cosas, y por quien hizo también todo el universo. Gracias, hermano. Pues así es. Entonces, en el Antiguo Testamento, que obviamente Jesús todavía no se le revelaba, pues Dios empezó a hablarle al pueblo por medio de los profetas. Pero en estos tiempos, Dios ha querido hablarnos por medio de su Hijo. Es una revelación
divina, ¿verdad? Dice, Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Entonces, Cristo es la máxima revelación de Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, la palabra estaba junto a Dios, ¿verdad? Y la palabra era Dios. En otro dice el verbo, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya estaba en el seno de nuestro Dios, nuestro Padre, y Él se dona, y nuestro Dios quiso regalar a nuestro Señor Jesucristo para que Jesús viniera a salvar a la humanidad. No por los católicos, por toda la humanidad, quien quiera convertirse y quien quiera alcanzar la salvación. Bueno, pues por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús les empezó a predicar a sus 12 apóstoles, que obviamente Él llamó a los que Él quiso, y entre los que Él quiso, escogió a Pedro como cabeza principal de su iglesia. Y bueno, pues Tomás, que era incrédulo, y también le dice aquí, Felipe, en Juan 14, 9, dice, Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, el que miraba a Jesús, ¿veía a quién? Al Padre, porque Jesús venía del Padre. Jesús es hombre y es Dios a la vez. Entonces dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, es algo muy bonito. Entonces, al mismo tiempo es el Evangelio de Dios, es decir, la buena noticia que Dios da a la humanidad. Entonces, Jesús es la buena noticia, la buena nueva. Nuestra Iglesia Católica fue quien hizo la Biblia. ¿Alguien sabe cuántos papas van de San Pedro hasta el Papa Francisco? 266 papas. Entonces, hay hubo un papa que se llamó San Dámaso I, fue el papa número 37, y él fue el quien recopiló los libros sagrados que conformaron el canon bíblico y lo constituyó como palabra de Dios en el Concilio de Roma en el año 382. Entonces, de allí nace la Biblia completa, ya con el Antiguo y Nuevo Testamento. 366 papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco. 266, sí. Perdón, en el año 382. Ay, me disculpa. Bueno, y también, obviamente en aquel tiempo, pues era una sola plasta de letras, no había capítulos, no había versículos, se usaban antes los pergaminos y todo eso. Entonces, los protestantes tienen la Biblia gracias a nuestra Iglesia Católica. Entonces, antes, como les decía, era una sola plancha así de puras letras, no estaba dividido la Biblia en capítulos ni en versículos, como lo tenemos hoy en nuestras Biblias, que viene ¿cómo se dice? La estructura de los libros en orden, y luego los capítulos que vienen en números grandes, los versículos que vienen en números chicos. Entonces, eso fue traducido del griego al latín por San Jerónimo, que se llamó la Vulgata. Esta traducción fue la primera Biblia concreta y plena de la palabra, que fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en el Concilio de Cartago en el año 397,
Y todos los cristianos lo creyeron como palabra de Dios porque lo había establecido un hombre con autoridad. Un obispo tiene toda la autoridad de poder dar un mensaje como lo que dio aquí San Jerónimo, quien le gritó al mundo: esto es palabra de Dios, y todos lo creyeron solo porque el Papa lo dijo, San Dámaso I. Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia hoy en día? 73 libros. ¿Cuántos tiene el... ¿Qué quiere decir vulgata? Lengua o idioma latín, la Vulgata. De nada. Entonces, ¿el Antiguo Testamento tiene cuántos libros? 46 libros tiene el Antiguo Testamento. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. El que sabe sumar da la totalidad de ¿cuánto? 73 libros. Bueno, entonces la Biblia protestante tiene solamente 66 libros. Le faltan 7 libros. Y los 7 libros que le hacen falta son Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, 1 Macabeos y 2 Macabeos. Y esos son llamados libros deuterocanónicos. Entonces los libros deuterocanónicos no los tiene la Biblia protestante. Y le hacen falta 7 libros, y como decía por ahí un sacerdote muy conocido, ellos no tienen sabiduría porque le quitaron sabiduría. Bueno, ¿qué es un concilio? ¿Alguien sabe qué es un concilio? Un concilio es una convocación de obispos para definir lo que ya existe. Lo voy a repetir para si lo quiere anotar. Un concilio es una convocación de obispos para definir lo que ya existe. Entonces, como les decía, hubo obispos de la Iglesia Católica quien dividió la Biblia en capítulos y otro en versículos. Entonces, Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, fue quien dividió la Biblia en capítulos en el año 1526 del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién fue? Pues un arzobispo que se llama Stephen Langton de Canterbury, Inglaterra. Entonces, él fue quien dividió la Biblia en capítulos y en el año 1526. Entonces, el que la dividió en versículos se llama Santo Spagnino, judío converso, después dominico, originario de Lucca, Italia, que dedicó 25 años a su traducción de la Biblia publicada en 1527 y fue el primero en dividir el texto en versículos. ¿Cuántos años se llevó para hacer eso? 25 años, imagínense. Nosotros apenas andamos empezando a conocer la Biblia y a veces ya queremos ser unos grandes teólogos, ¿verdad? Cuando hay personas que se llevaron años y años y años estudiando. Por eso les digo, gracias a nuestra Iglesia Católica es que los que no son católicos tienen su Biblia, gracias a la Iglesia Católica. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, nuestra Iglesia Católica es la más atacada por donde quiera. Y entonces, bueno, me imagino que algunos sí deben de saber que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Obviamente una cosa es no reconocer, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que usted y yo, que estamos en nuestra Iglesia Católica, vengamos a nuestras reuniones como este grupo que se dedica a la enseñanza de Biblia y apologética. ¿Para qué? Para formarnos, para conocer más de nuestra iglesia, porque a veces, por ejemplo, yo le voy a hablar de mí. Yo allá en mi rancho, pues allá en México, nomás
bautismo, primera comunión, confirmación y ya. Y a veces se va uno hasta puchado por los papás que lo llevan a que, ahora sí que forzadito, ¿verdad? Para ir a recibir, aprender para las oraciones para hacer los sacramentos, ¿verdad? Y entonces en mi caso allá son puros ranchos y no hay grupos de jóvenes, no hay ni de niños, ni de jóvenes adolescentes, ni de adultos, nada. Y entonces un solo sacerdote tiene que atender muchas comunidades y a veces da una misa al mes. Va pasando el sacerdote en un rancho donde tiene su capilla. Imagínense, nosotros aquí tenemos la dicha, la bendición de que hasta estamos cerca de la iglesia. Tenemos 3 sacerdotes, muchas misas en español y hasta en inglés, y todos los días. Entonces uno se alimenta del cuerpo y sangre de Cristo, porque físicamente usted y yo nos aventamos fácilmente 3 comiditas, y eso es para que el cuerpo pues esté fuerte, y pues es el alimento para el cuerpo, ¿verdad? Pero espiritualmente necesitamos también el alimento espiritual. ¿Y cuáles son esos alimentos espirituales? La palabra de Dios, o sea, las escrituras, el rosario, visitas al Santísimo, la misa, o sea, la Eucaristía, la oración. Entonces, ese es el alimento espiritual para nosotros. Entonces, nosotros que estamos aquí dentro de un grupo, o hay varios que están en otros ministerios y que vienen aquí para conocer un poquito más de nuestra iglesia, esa es una manera de alimentarnos, de ir conociendo nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está rica en todo, tiene el pastel completo. Cada grupo tiene su carisma, su manera de evangelizar, de enseñar. Hay grupos familiares, matrimoniales, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando venimos aquí? Anote, 3 cosas bien importantes. Número 1, cuando venimos aquí, ¿es para qué? Para recibir una información. Entonces, los que estamos aquí al frente, le estamos dando una información. Te informamos de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Número 2, te forma. Número 3, te transforma. Entonces, lo primero es recibir esa información. Lo que hace este Ministerio Apóstoles de la Palabra es enseñar lo que hemos aprendido de este carisma de Apóstoles de la Palabra, que la primacía viene siendo la Palabra de Dios. Todos los temas, si ustedes se han fijado, todos los temas son basados a través de las Sagradas Escrituras, obviamente usando de vez en cuando el libro que nos dejó el padre Flaviano Matuli. Tiene mucha literatura, muchos libros, de manera que usted pueda ir adquiriendo libros allí para ir adquiriendo más información. Número 2, nos vamos formando, vamos conociendo nuestra iglesia, así como ese rato que comenzamos, que Jesús fundó una sola iglesia, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Mateo 16, 18. ¿Y qué dice Mateo 16, 18? Ve, entonces poco a poco nos vamos formando. Ahora, también es algo de repetición. Hay que repetir. Usted va a venir el año que entra, si Dios lo permite, y va a escuchar otra vez el curso, y se le va a ir quedando todas las citas bíblicas que concuerdan con cierto tema, o por ejemplo, hay muchísimos temas: el tema de la iglesia, del bautismo, el tema de la cruz, de la confesión, de todo. Entonces usted se va aprendiendo las citas bíblicas de cada tema. Cuando a usted le hagan una pregunta, como ya tiene algo de formación, una formación básica, usted ya va a contestar con una cita bíblica y sin traer la Biblia. Usted ya de memoria, ya rápidamente el Espíritu Santo le va a inspirar y le va a recordar lo que usted ha aprendido. Como decía el hermano Sergio cuando yo llegué aquí, decía, si no estudiamos, yo estaba tomando el curso, dice, si no estudian, ¿cómo nos va a recordar el Espíritu Santo? Entonces hay que estudiar para que cuando llegue ese momento de que necesitamos alguna cita bíblica para dar una respuesta con fundamento bíblico, pues rápidamente el Espíritu Santo nos recuerda algo que nosotros ya hemos practicado, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Y lo otro, te transforma. Vamos siendo mejores personas y poco a poco vamos viendo
¿Qué debo de dejar para ser mejor persona? Quizás a lo mejor soy muy chismoso, mal hablado, quizás mujeriego, drogadicto, o qué sé yo, póngale todo lo que usted piensa que usted tiene. Entonces, la palabra de Dios lo va transformando. Si dice yo, ok, pues aquí la palabra de Dios me dice que yo estoy viviendo en pecado porque estoy viviendo arrejuntado. Entonces, yo tengo que hacer lo posible de hablar con mi pareja para tomar esa decisión de adquirir un sacramento que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, que es el sacramento del matrimonio. Entonces, ya usted ya se está transformando en un buen hijo de Dios, que está respetando en su iglesia los mandamientos, que los mandamientos nuestro Señor Jesucristo los ha dejado, los sacramentos también. El primer sacramento es el bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Cuando recibimos el bautismo, bueno, pues nos hace hacer parte del pueblo de Dios, hijos de Dios. ¿Qué recibimos en el bautismo? Recibimos el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, pasamos a ser hijos de un rey, de un Dios. A formar parte del pueblo de Dios, y de allí, con ese sacramento se abren las puertas para recibir los demás sacramentos. Y todos los 7 sacramentos que tiene nuestra iglesia y que nuestro Señor Jesucristo los quiso dejar en su iglesia son medios de salvación. Entonces, después de que usted y yo recibimos el bautismo, primera comunión y confirmación, nos falta ahora conocer más nuestra iglesia, como lo que estamos haciendo hoy aquí. Venir a formarnos, a conocer la doctrina, por la historia, ¿verdad? Entonces, por todo, por la Biblia, por la tradición, por todo. Porque un santo de la iglesia, San Jerónimo, decía, el desconocer las Escrituras es desconocer ¿a quién? A Jesucristo. Imagínese usted, si nunca ha agarrado la Biblia, o si usted conoce a algún familiar o amigo, si nunca ha agarrado la Biblia, ¿usted cree que va a conocer algo de Jesucristo? Pues, si conoce algo, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero usted pregúntele más relacionado a nuestra iglesia, pues no. Y por más que él quiera, y aunque sea católico, pues a veces va a decir lo que él piensa, no lo que enseña nuestra iglesia. Entonces, es bien importante eso. Ahora, usted viene aquí como padre de familia, lo que usted está recibiendo, si no tienen sus hijos aquí, lo que usted está recibiendo es para transmitirlo a sus hijos, para ayudarle a sus hijos a que se formen, para que conozcan más de nuestra iglesia y sean buenos cristianos, buenos hijos de Dios, buenos ciudadanos, ¿verdad? Para que después no anden por ahí en vicios y todo eso. La palabra de Dios transforma. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es la tradición. ¿Qué quiere decir tradición? Y obviamente con T mayúscula, tradición. Y no tradiciones que terminen en S, tradición con T mayúscula. Quiere decir transmisión de doctrinas. ¿Qué quiere decir tradición? Transmisión de doctrinas. Ahora, transmisión oral o escrita de los hechos o doctrinas que se relacionan con la religión. Existen también expresiones correlativas de la palabra tradición como transmitir, recoger, decir, oír, dar y recibir. Lo que les acabo de comentar ahorita, usted como padre de familia está recibiendo para después transmitirlo a sus hijos. Entonces, no es en vano venir aquí, estar 2 horas aquí sentado, y quizás de repente por ahí se nos quiera como dormir. Entonces despierte, ponga mucha atención. Por ahí hay un sacerdote, creo que Marcos Galvez, decía oído al tambor. Entonces, ¿cómo? O pare la oreja. Bueno, pues si usted ve por ahí un hermanito que está medio como que, dele un codito allí, hermano, pare la oreja, o oído al tambor, ¿verdad? Oído a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí venimos con la cita bíblica que escuché, Eclesiástico 6:33, ¿verdad? ¿Qué decía? 2 palabras bien importantes. Escuchar y luego...
Amén. Vea lo que es importante, esas dos palabras. Es bien importante, ¿verdad? Entonces, usted ya la notó, medite esa cita bíblica. Donde quiera que usted vaya, a un congreso, o que por allí lo invitan, no sé, a un rosario, una hora santa, usted siempre debe estar atento, escuchando, porque usted no sabe qué regalo le tiene el Señor preparado en ese momento, en ese tiempo que usted va a estar invirtiendo para usted mismo, para que usted se transforme, ¿verdad? Entonces, siguiente cita bíblica que va a venir en el examen para que usted también la vaya anotando y la vaya contemplando, ya desde ahorita meditando, como decía por allá otro, creo que el padre Rafael Díaz que nos vino a dar clases aquí, hay que rumiar la palabra. ¿Qué hacen los animales? Bueno, los que somos de rancho, un animal come y come y come y empaca y hasta ve el pescuezo aquí donde va pasando su comida, ¿verdad? Pero ¿qué hace en la tarde? Se acuesta y empieza a sacar aquello de su estómago y lo empieza a masticar. Eso se llama rumiar. Entonces la palabra de Dios hay que, como dijera yo, pues dejarlo que nos empape para después nosotros meditarla. Tranquilamente usted en su casa, las citas bíblicas que se lleve de aquí, póngalas en práctica. Medite cada capítulo y versículo. Y si usted se ha fijado, siempre le damos como lo concreto, lo más esencial directamente al grano, lo que vamos. Pero usted puede leer todo el texto o todo el capítulo, en algunos casos cambian el texto, pero lo que es el texto completo es lo más apropiado para que usted le entienda mejor. Entonces ahí tiene esa tarea muy grande. Ok, Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Estas citas bíblicas ya usted ya las ha escuchado, ya a la fuerza se las sabe de memoria. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Entonces, alguien por ahí rápidamente, búsquela en su Biblia, se pone de pie y la lee. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. ¿Quién dijo yo? ¿Algún especialista por ahí en que rápidamente busca la cita bíblica que me haga favor de ponerse de pie y leerla? Adelante, hermanita. Pues y hagan que todos vayan, pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el 20. Enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Muchísimas gracias, hermanita. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esto el Señor se les dijo a sus apóstoles. Dice, y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué le suena esto? Cuando usted bautizó a su niño, obviamente los que tienen niños y que ya bautizaron, le escogen un nombre y ya se llega a la fecha del bautismo y el padre dice el nombre, dice, y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una forma trinitaria. Hay otras iglesias que no son católicas, no bautizan bajo la Trinidad. Entonces, eso sería un bautismo inválido para nuestra iglesia católica, ¿verdad? Entonces, Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara para siempre, íntegro, y fuera transmitida la revelación a todas las edades, de generación en generación hasta el día de hoy. ¿Y qué dice Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 20? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde usted cree que Jesús está todos los días? En la Eucaristía. En cada iglesia está un sagrario
y ahí están las hostias consagradas, que viene siendo la totalidad de Jesucristo. Cuerpo y alma está allí. Entonces, nosotros tenemos la dicha como católicos de venir, obviamente con mucho respeto, a presentarle al Señor nuestras preocupaciones, nuestras cargas, ahí en un ratito en el Santísimo, o a pedirle también, aunque el Señor ya sabe lo que necesitamos, pero es bueno, el Señor quiere escuchar a usted que vaya a pedirle. Entonces, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo será el fin del mundo? Solo Dios sabe cuándo. Pero para usted y a mí, algún día el Señor nos va a llamar y ese día va a ser para nosotros el fin del mundo. ¿Para qué? Para ir a contemplar al Señor por la eternidad en el cielo. Esa es nuestra meta, de llegar al cielo. Imagínese usted una persona, un ser humano, que no está acostumbrado a relacionarse con las cosas de Dios aquí en la tierra, que quizás conoce de la misa y quizás no llega tarde y quizás no se espera ni a la bendición y se sale. Imagínense, nosotros que ya tenemos más tiempo aquí, a veces duramos la hora completa, en hora santa, llegamos a tiempo a misa, rezamos el rosario, pero aquí es como un ejercicio para lo que vamos a estar allá en el cielo, por la eternidad. Imagínese usted, si no está acostumbrado aquí en estar contemplando las cosas de Dios, pues allá en la eternidad, ahora sí que, si usted no está acostumbrado, allá se va a acostumbrar a estar por la eternidad contemplando al Dios, a nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces es bueno acostumbrarnos a rezar, aunque tengamos sueño, si usted lo rezaba en media hora, ahora, porque hay muchas maneras de rezar el rosario, utilizando citas bíblicas, se avienta 1 hora, 2 horas, meditando esos textos bíblicos, ¿verdad? Entonces, está usted dando ese momento para estar con el Señor. Si antes usted iba 1 hora santa, ahora dele un poquito más, vaya, porque cuando Dios nos llame y la meta es el cielo, allá vamos a estar por la eternidad contemplándolo, ya no con nuestro cuerpo, así como me ve usted, va a ser un cuerpo glorioso. Vamos a hacer semejanza de Dios, transformados, ¿verdad? Bueno, entonces, para que haya tradición tiene que haber ¿qué? ¿Alguien sabe? Para que haya tradición tiene que haber ¿qué? Sucesión apostólica. Sin la sucesión apostólica no hay tradición. ¿Quién garantiza la tradición? La sucesión apostólica. Los apóstoles recibieron de viva voz de Jesús lo que ese mensaje, esa doctrina que hoy tenemos hoy en día y que fue transmitida gracias a los apóstoles y otros hombres inspirados por el Espíritu Santo, y que hasta el día de hoy tenemos obispos en nuestra iglesia. Entonces, para que haya tradición tiene que haber sucesión apostólica. Los hermanos que no son católicos, ellos no tienen la tradición ni no tienen la sucesión apostólica. Los evangélicos no tienen sucesión apostólica. Ellos no tienen en su iglesia un nombre, por ejemplo, de un apóstol, San Pedro, San Juan, de algún apóstol, no tiene nada. Entonces, nuestra iglesia católica, todos los nombres de nuestra iglesia católica es de un apóstol o de un santo. Entonces, por la historia, nosotros conocemos, por la sucesión apostólica, sabemos y conocemos que es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, y eso nos garantiza, porque la sucesión apostólica, desde el primer Papa, Pedro, hasta nuestro Papa Francisco, fue primer Papa, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, y luego después los últimos papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa actual, Papa Francisco, van 266 papas y no ha habido una ruptura. Si usted se pone a investigar
a nuestro obispo Edward, le va a ir a dar a un apóstol, a uno de los 12 apóstoles. Investigue en su computadora quién le impuso las manos a nuestro obispo Edward, y así se va a llevar una cadena y no hay una ruptura, y va a ir a dar hasta uno de los apóstoles. Eso se llama asociación apostólica. Entonces, este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición. Eso se llama tradición. Y vamos a ver, y obviamente y con T mayúscula, no con T así minúscula, T mayúscula. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. El que lo busque y lo encuentre primero se pone de pie y lo lee en voz alta, por favor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Ese no va a venir en el examen. Las citas que vienen en color rojo, esas son para el examen, para que usted se ponga a estudiarla, a meditarla. Y en el momento que la está estudiando, a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué me dice el Señor a mí a través de esta palabra de Dios, a través de esta cita bíblica? ¿Alguien por ahí ya la encontró? Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, para que se ponga de pie y la lee en voz alta. No le dé vergüenza, póngase de pie. Adelante, hermano. Corintios 3. En primer lugar, les he transmitido esto, tanto que Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras. Amén. Dice, en primer lugar, les he transmitido esto. Eso era lo que estaba diciendo San Pablo. En primer lugar, dice, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí. Entonces, San Pablo no fue un apóstol directamente de Jesús. Él no conoció a Jesús, no estuvo ahí como dentro de los 12 apóstoles. Él recibió de parte de uno de los apóstoles, recibió ese mensaje de parte de ellos que los apóstoles habían recibido de Jesús. Entonces San Pablo recibió de alguno de esos apóstoles ese mensaje, el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es algo bien bonito que ellos nos han dejado y que hasta el día de hoy nuestra Iglesia Católica sigue haciendo. Cada obispo tiene la autoridad en cada diócesis para poder cuidar a sus pastores, a los sacerdotes, y los sacerdotes podernos cuidar a nosotros, que somos su rebaño, para que no nos extraviemos. Entonces los sacerdotes están para alimentarnos, para cuidarnos y guiarnos en el camino de la fe, en lo que es la verdadera doctrina. Siguiente texto bíblico, allí mismo, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 24. Quien lo quiera, quien lo escuche, quien lo encuentre primero, se pone de pie y lo lee. Estamos viendo aquí cómo San Pablo recibió él por parte de los apóstoles la doctrina, ¿verdad? Y cómo él la va transmitiendo, ¿verdad? Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 24. Si alguien ya lo encontró, póngase de pie, por favor, y lo lee en voz alta. Adelante. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Si escucharon, dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez he transmitido. Entonces, él recibió por parte de los apóstoles todo lo que San Pablo iba transmitiendo, y empieza a recordar, a narrar ahí lo que Jesús hizo en la última cena. Todo lo que hagan, hágalo en memoria mía. Nuestra Iglesia Católica hasta el día de hoy sigue consagrando lo que es el pan, el vino, ¿verdad? Y que obviamente hay un momento donde sucede la transustanciación, que la materia deja de ser materia. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo,
y la sangre, perdón, y el vino se convierte en su sangre. Entonces eso hasta el día de hoy, desde la última cena hasta el día de hoy, eso se sigue haciendo en nuestra Iglesia Católica. Cuando usted viene a misa, esas palabras siguen resonando en ese momento. Entonces, eso no se ha cambiado, sigue vigente todavía hasta el día de hoy, gracias a Dios, gracias a los apóstoles, gracias a los obispos y gracias a los sacerdotes. Entonces, la tradición fue la única base de predicación de los apóstoles y de sus colaboradores. Entonces, aquí es otra cosa muy importante. Dice, la tradición fue la única base de predicación de los apóstoles y de sus colaboradores. Voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 84 para que lo anote allí, porque pues si no trae el Catecismo a la mano, pues no lo va a poder ir, no me va a poder ir siguiendo, pero anótelo para que usted lo lea en su casa. Sí, número 84, numeral 84, voy a buscarlo aquí. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 84, y ya cuando usted tenga tiempo le eche un vistazo en los numerales en esa misma página atrás, y ahí va a encontrar mucha información. Dice así: el depósito sagrado de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado a los apóstoles. ¿A quién? A los apóstoles, al conjunto de la Iglesia. Fiel ha dicho depósito. Todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿En quién? En la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, que es lo que hacemos cada vez y lo que vemos cada vez que venimos a nuestra iglesia a la misa, ¿verdad? De modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Entonces nosotros venimos, practicamos y profesamos nuestra fe que hemos recibido, en el caso de nosotros, de nuestros padres de sangre, ¿verdad? Y también de nuestros pastores, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes. Entonces, la Iglesia Católica es la que tiene la verdad, la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente cita bíblica. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para ver qué es lo que nos dice San Pablo a través de esa cita bíblica. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Alguien se pone de pie y lo lee, o mejor lo voy a leer yo porque ya estamos muy cortos de tiempo. Dice: pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces San Pablo aquí le está diciendo a esa comunidad, dice, pero sí demoro. ¿Qué quiere decir? Él ya había ido a evangelizar y se va a retirar, porque obviamente tiene que ir pasando de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, pero dice, sí me devoro. Les dice antes de irse, pero sí me devoro o sí tardo, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces nuestro Dios nos dejó una casa, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces nosotros no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Y tenemos una casa, que es la iglesia católica, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y es pilar y base de la verdad. Vea qué profundas estas palabras. Pilar y base de la verdad. Estamos cimentados en esa base de la verdad, de manera que no se puede tumbar, o ningún ser humano la puede tumbar. Está cimentada
sobre roca, y la roca es Cristo. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje de Jesús transmitido a los apóstoles? ¿Cómo se llamó? Tradición divina apostólica. Esa va a venir en su examen, esas palabras, para que usted le anote allí. A lo mejor la pregunta no sé si será correcta aquí, pero va a ser así. ¿Cómo se llama el mensaje de Jesús transmitido a los apóstoles? Y usted va a contestar, tradición divina apostólica. Entonces, anote esa frase, tradición divina apostólica. ¿Qué era la Biblia antes que apareciera? Era tradición y no todo fue escrito, lo afirma el apóstol San Juan, capítulo 21, versículos del 24 al 25, solamente anótelo allí porque vamos contra el tiempo. San Juan capítulo 21, versículos del 24 al 26, dice, era tradición y no todo fue escrito, por eso dice San Juan, no todo se escribió, porque no habría lugar para escribir tantos libros aquí en el mundo. Entonces Jesús hizo también otras muchas cosas que si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. La misma Biblia hace referencia a la tradición oral como base de la fe de los creyentes. Vamos a leer el libro del padre Flaviano Matule en la página 47. Página 47, voy a leer allí algo muy importante. Página 47. Dice, además, la misma Biblia hace referencia a la tradición oral como base de la fe de los creyentes. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se dice que la Biblia contiene toda la revelación o que es suficiente para salvarnos. San Pablo, para confirmar la fe de los cristianos, no usó solamente la palabra de Dios escrita, sino recuerda de una manera especial la tradición o predicación oral, cuyo contenido viene desde un principio y es el Evangelio de Dios. Sigo. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Para los que tienen el libro, ahí está en esa página 47. Para que no se desgaste en escribirlo, ahí está en su librito. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Y dice, fíjense bien, no dice San Pablo, hagan solamente lo que les escribí. San Pablo habla en un sentido más amplio, refiriéndose a todo lo que les transmitió. Por eso dice, allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Esta es la tradición. Se recibe el mensaje y se transmite hasta el fin del mundo. Siguiente texto bíblico que está ahí también en su libro, segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. Y miren, esa es otra, ahí tienen mucha tarea para el examen. Ahí rápidamente fueron dos citas que usted tiene que memorizarse para el examen. En el Antiguo Testamento existieron tradiciones de hombres. Los fariseos y los judíos estaban aferrados a la tradición de sus mayores. ¿Cuáles fueron esas tradiciones? Fueron las siguientes: el lavarse las manos antes de comer, la purificación de los vasos, jarras y bandejas. Esas fueron las tradiciones de hombres en el Antiguo Testamento. Hoy en día hay muchas tradiciones de hombres también en nuestros estados, en nuestros orígenes, hay tradiciones de hombres.
pero esa no es la tradición con T grande, esa no es la tradición transmitida por los apóstoles. Esas se llaman tradiciones de hombres, tradiciones humanas. Y para eso ahí viene Marcos capítulo 7. Puede leerlo desde el versículo 1 al 14, anótelo ahí, Marcos capítulo 7. A ver si viene ahí en la pantalla también. Marcos capítulo 7, versículo, yo marqué 7 y 8, pero puede usted leerlo en su casa, desde el versículo 1 al 14. Dice, esto era tradición de hombres del Antiguo Testamento, no de la tradición divina apostólica. Lo que Jesús rechazó fue la actitud de los judíos que en nombre de sus tradiciones invalidan la ley de Dios, que era el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Entonces ellos decían, todo lo que tengo yo es consagrado al templo, y a mis padres no les ayudo, no les doy nada. Entonces ellos estaban invalidando el cuarto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús dice, no, primero es honra a tu padre y a tu madre, que es respetar los mandamientos. Y uno de esos mandamientos fue el cuarto mandamiento, que dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces se estaban desviando, es por eso que Jesús les pone un alto, ¿verdad? Lo que Jesús rechazó fue la actitud de los judíos que en nombre de sus tradiciones invalidan la ley de Dios, que era el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Lucas capítulo 18, versículo 20. Ahí viene el cuarto mandamiento, ahí habla de esos mandamientos. Lucas capítulo 18, versículo 20. Ellos inventaron una norma que se hizo tradición de hombres. Ya casi para terminar, entonces vamos a leer aquí también el libro en esta página 49, para que lo anote ahí en su libro 49, libro del padre Flaviano Matulli, diálogo con los protestantes, que dice magisterio. Lo voy a leer. La tradición y la escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Los sacerdotes y los apóstoles son los encargados de entender sin errores el mensaje recibido y transmitido fielmente por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, el magisterio es la reunión del Papa con los obispos. ¿Qué es un magisterio? Es la reunión del Papa con los obispos, que son encargados de que esa enseñanza que Cristo ha dejado por tradición en las Sagradas Escrituras no se desvirtúe, no se tergiverse, no se cambie. Por eso nuestra Iglesia Católica es sólida en su mensaje. Y voy a citar ahí el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 85. Anótelo allí, numeral 85. Numeral 85, Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 85. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Los protestantes no tienen tradición y no tienen magisterio. Al no tener tradición y al no tener magisterio, solo la Sagrada Escritura, pues aparecen diferentes intérpretes y cada uno con diferente doctrina. Es por eso que hoy en día hay diferentes iglesias y cada una con diferente doctrina, y eso hace que la verdad de Cristo se desvirtúe, se tergiverse y se cambie su doctrina. Vamos a leer aquí el último texto, bueno, ya lo último en el libro de
de aquí ya para, casi ya para terminar. Bueno, vamos a ver, bueno, anótelo allí, anótelo, página número 113 en el libro Diálogo con los Protestantes, y también el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, porque es algo bien importante allí. 846, 846, numeral. El número de la página del libro Diálogo con los Protestantes es página 113 y el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica es 846. Y dice así: 113 en el libro del Diálogo con los Protestantes, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, anótelo allí porque es algo bien importante, 846, 847. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Biblia que dice que fuera de la iglesia no hay salvación, pero ¿a quién se está refiriendo eso? Vamos a verlo aquí del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Aquí viene la parte importante. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Entonces, esto es para los católicos que abandonan la Iglesia de Jesucristo. Fuera de la Iglesia de Cristo no hay salvación. ¿Qué pasa con los que no son católicos, que son nacidos en otras iglesias? Dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia. Entonces, esto nomás es para los católicos que abandonan la Iglesia de Cristo. Para aquellos que no conocen la verdadera Iglesia de Cristo, bueno, pues para ellos está la oportunidad para que se integren a la Iglesia de Cristo y alcancen la salvación. Pero aquel católico, sabiendo, conociendo que la Iglesia de Cristo es la verdadera y la deja, se está jugando su salvación, porque dice, fuera de la Iglesia no hay salvación. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga, espero me haya entendido, cuídense mucho. 1, 2, 3. Los libros de la Biblia son 73, lo debes de saber.
histórico, el libro de los hechos. 14 son las cartas llamadas de San Pablo, terminan con hebreo y empiezan con romano. Santiago y San Judas una carta escribieron, San Juan escribió 3 y también 2 San Pedro. Con el Apocalipsis escrito por San Juan, dame la revelación normal de salvación. Amén. Ahí quedó esa hermosa alabanza a los libros de la Biblia. ¿Cuántos tienen? 73 libritos. O 72, hermanos, también se vale. ¿Saben por qué? Porque Jeremías y Lamentaciones en algunas Biblias viene junto el libro. Por lo tanto, se vale 72 o 73. ¿Está bien? Ya se sacaron un 10. Pues la otra alabanza que se llama La Dulce Presencia. Esa no viene ahí en su librito, pero ya se la sabe. Y dice, a ritmo de cumbia, 1, 2, 3. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Con el corazón solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Con el corazón. Si tú quieres sentir la presencia de Dios, así como yo, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si tú quieres sentir la presencia de Dios, así como yo, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Por el corazón solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Por el corazón. Que todo viviente alabe al Señor en todo lugar. Lo dice en el Salmo 150, aleluya. Que todo viviente alabe al Señor en todo lugar. Lo dice en el Salmo 150, aleluya. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Por el corazón solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Por el corazón. Ya tenemos mucho que no tocamos otra alabanza que se llama Mateo 16-18. A ver, busquen ahí en su librito, si tienen su librito, en la página número 8.
canto número 20, ahí va a encontrar esa alabanza que se llama Mateo 16, 18. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en ese capítulo? Amén. Ándele, ella se le sabe de memoria. Que no. Mateo 16, 18. Con esa no nos sacan de la iglesia ni a empujones. Mateo 16, 18. Muy bonita alabanza. Y dice: 1, 2, 3. Mateo 16, 18. Más claro no puede ser. Cristo ya fundó su iglesia, que nadie podrá vencer, ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer. Mateo 28, 20. Esta es una gran razón. Yo estaré con ustedes hasta la consumación, aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Ahora dicen los expertos que esa iglesia se acabó y que fue don Constantino quien esa iglesia fundó. Pero esto es una mentira, esto creen al Señor. Al decir que se acabó, toman una decisión de salirse de esta iglesia a fundar su agrupación, guiados por algunos ellos o por alguna visión. Mucho cuidado, mi amigo, no te dejes engañar. Y si ya estás confundido, acércate a la verdad, que la iglesia que te digo presente